Una noche en Argentina, 3 amigas descansaban en un bote. De repente, el cielo se oscureció. Apareció una aurora boreal en el horizonte y el mar comenzó a agitarse. Una de ellas fue a revisar el GPS, pero no funcionaba. En ese momento, otra cayó al agua, y su amiga intentó ayudarla, pero la puerta se cerró de golpe por una ráfaga de viento. Al mirar por la ventana, vio que ambas amigas estaban muertas. Mientras tanto, en la ciudad, 3 hombres, Russo, Juan y Omar, se dirigían a la partida semanal de cartas en la casa de Tano. Las protestas bloquearon el camino, por lo que tuvieron que buscar una ruta alternativa. Tano se alegró de ver a sus viejos amigos, pero se molestó al ver que Russo había traído a su yerno Omar. Mientras jugaban a las cartas, se les unió Lucas, pero Omar se quedó apartado, y Tano se irritaba cada vez que tocaba sus cosas. Comenzó a llover, se cortó la electricidad, y todos descubrieron que sus teléfonos estaban descargados. El farol de Tano tampoco funcionaba, así que tuvieron que encender una vieja lámpara de gas. De repente, se escucharon ruidos extraños, y la esposa de Tano, Ana, informó que vio a un vecino caer en la calle. Al mirar por la ventana, notaron nieve, algo raro en Buenos Aires, especialmente en verano. La nieve parecía ceniza. Ana no permitió que Tano saliera, temiendo la toxicidad del aire. Cuando comenzaron a estrellarse coches en la calle, los hombres intentaron usar el teléfono fijo, pero también estaba muerto. La tensión aumentó en la casa, y Tano ordenó sellar las ventanas y grietas. Russo tocó el cristal y se dio cuenta de que estaba helado. Las conversaciones se convirtieron en una discusión. Russo intentó irse empujando a Lucas, pero apenas dio unos pasos y murió en la calle. Tano culpó a Omar, y casi tuvieron que separarlos. Pasaron varias horas. Hacía cada vez más frío, y los hombres se abrigaban. De repente, alguien golpeó la puerta del garaje. Afuera gritaba una mujer. Tano sospechó una trampa, pero los demás lo convencieron de ayudar. Con un rifle en mano, salió con Juan a abrir la puerta. Entró una mujer llamada Inga, y Ana comenzó a cuidarla. Mientras tanto, Tano y Juan llegaron al coche a través del garaje. Había un agujero en el techo, y la nieve caía directamente en la oficina. Juan, cubriéndose con plástico, se deslizó dentro, tomó las llaves y regresó. Tano notó que la nieve en el suelo cambiaba de color. Intentaron arrancar los coches, pero sin éxito. Pronto vieron que el vecino seguía vivo. Intentaron detenerlo con gestos, pero él miró por la ventana y murió de inmediato. Lo mismo ocurrió con su esposa. Juan decidió salvar a su familia. Los demás le ayudaron a envolverse en ropa y plástico, y Tano le ofreció una vieja máscara protectora. Juan rechazó la pistola, pero antes de irse, Omar tomó el arma, exigiendo la máscara. Tano lo desarmó rápidamente, recordándole quién mandaba. Juan salió y confirmó que la protección funcionaba. La nieve no lo mató. Mientras caminaba por la ciudad, vio cientos de cadáveres, humanos y animales. Toda Buenos Aires estaba enterrada bajo una nieve ominosa. En un flashback, los residentes de la casa se reunían antes de la nevada. De repente, se cortó la electricidad, y un coche se estrelló contra la entrada principal. Nadie resultó herido, pero cuando uno de los hombres salió a verificar al conductor, este murió de inmediato. En el presente, Juan continuaba caminando por la ciudad, encontrando cuerpos por doquier. Escuchaba un silbido, pero no podía determinar su origen. Poco después, notó a una persona extraña siguiéndolo y comenzó a correr hasta que la perdió de vista. Luego, encontró una estación con un tren congelado. Todos los que intentaron irse habían muerto, pero dentro quedaron sobrevivientes. Juan entró, explicó que no podía ayudar, y al abrir una bolsa en busca de agua, descubrió una pistola que Tano había dejado. Dio el agua y se fue. Más tarde, Juan llegó a una casa con un coche en la entrada. Mientras subía por las escaleras, se encontraba con los sobrevivientes. Unos rezaban, otros discutían. En el apartamento de su exesposa, encontró a un ladrón, y presionándolo contra la pared, le exigió que le dijera dónde estaba su hija. Al escuchar los gritos, los vecinos irrumpieron y le preguntaron cómo había sobrevivido. Juan notó que en su brazo desnudo caía nieve, pero no lo quemaba. En ese momento, apareció Elena, echó a los demás, y le dijo que su hija Clara había quedado en casa de una amiga, pero desde entonces no se sabía nada de ella. Elena se desmoronó por la culpa, y Juan intentó consolarla. Ella no sabía la dirección de la amiga, solo su nombre, así que Juan decidió ir a la escuela para obtener información. Cuando intentó irse, los vecinos bloquearon su camino. Explicó que la nieve era segura después de la caída, siempre que se cubriera todo el cuerpo, pero ellos exigían ver la máscara. Entonces, Juan sacó la pistola. Lo dejaron pasar, pero luego comenzaron a perseguirlo. Elena pidió ayuda a una vecina, pero ella cerró la puerta en su cara. Juntos se escondieron en un apartamento vacío. Se atrincheraron y encontraron un cadáver en el baño. Elena comenzó a ponerse varias capas de ropa. Cuando los vecinos empezaron a golpear la puerta, Juan abrió fuego. Luego le puso la máscara a Elena y la envió a la escuela. Ella saltó por la ventana y sobrevivió, cayendo sobre un coche. Los vecinos irrumpieron, y Juan rompió una ventana, cubriéndose la cabeza con una bolsa para asustarlos con la nieve. Él también saltó, pero perdió el conocimiento.
Mientras tanto, en la casa de Tano, Ana quería preparar té, pero Tano le prohibió usar agua del grifo, temiendo que estuviera contaminada. Los hombres sellaban las ventanas y las clavaban con tablas. Inga, que tenía la pistola de Tano, confesó que había servido en el ejército. Él le devolvió el arma, y ella dijo que se iba. Tano la detuvo y le dijo que iría primero, usando la máscara que había armado. Tomó su bicicleta y notó que la linterna normal no funcionaba, pero la que se alimentaba de los pedales sí encendía. Concluyó que solo funcionaban los dispositivos antiguos, lo que confirmó al conectar un reproductor a la batería del coche. Después de eso, todos se pusieron máscaras caseras y se dirigieron a la estación de bomberos, donde encontraron equipo y más máscaras. Juan despertó en una trinchera y vio un destello de luz roja en el cielo. Resultó que era un sueño, lo despertaron. Elena había encontrado a sus amigos y regresaron por él en un camión. Tano informó que solo funcionaban los motores antiguos. En un flashback, se mostró cómo Inga, antes de la nevada, vio una notificación de entrega en el teléfono de su hermano. Como él estaba jugando al fútbol, ella se ofreció a hacer la entrega, lo que le salvó la vida. El grupo se reunió nuevamente en la casa de Tano. Conectó la radio a la batería del coche, pero nadie respondía, sin importar la frecuencia que sintonizara. Comenzó una discusión. Juan quería tomar el coche e ir por su hija, pero Tano estaba en contra, pues creía que debían mantenerse juntos. En ese momento, un hombre con una máscara de soldador entró al garaje. Era el vecino Benito. Pedía que le dieran el coche. Quería llevar los suministros a otros junto con su amigo Roberto. Tano se negó. Mientras discutían, Omar aprovechó el momento, se subió al coche y se fue. Poco después, Benito también se fue. Tano admitió que no confiaba en Roberto, ya que había habido una pelea entre ellos. Omar iba conduciendo por la ciudad y vio una luz roja en el cielo. Se distrajo, y sin poder esquivar los coches que bloqueaban la calle, chocó contra una tienda. Mientras tanto, Juan y Elena se equiparon y salieron en busca de la hija. El primer coche que encontraron no arrancó. Entonces, pasó un camión con 1.000 sobrevivientes. Se escondieron hasta que el camión se fue. Las personas del camión encontraron a Omar y lo sacaron. Juan y Elena pasaron la noche en el coche. En la casa de Tano, todos escuchaban cómo los ladrones rompían las tiendas vecinas. Él seguía intentando comunicarse con alguien a través de la radio, sin éxito. Por la mañana, la pareja llegó a la escuela. Entraron por la ventana. Elena buscaba la dirección de la amiga de su hija, mientras que Juan se fue a buscar un coche que arrancara. Entró en la caseta de seguridad, tomó las llaves y escuchó un silbido familiar. Ante sus ojos, nuevamente apareció una visión. Luz roja, destrucción, explosión. Despertó y se encontraba en el coche encendido. Mientras tanto, Elena encontró en el armario a un niño llamado Pablo. Sus amigos lo habían encerrado allí en broma. Juan lo ayudó a salir, pero lo golpeó por su rudeza. Intentaron explicarle la situación, pero Pablo huyó. Solo al ver los cuerpos de sus amigos en la calle se detuvo. Sabía dónde vivía la amiga de Clara, y prometió llevarlos hasta allí si los llevaban a su casa. Cuando llegaron a la casa, encontraron muchos cuerpos, muertos en el jardín. Clara no estaba allí. Pablo reconoció el lugar, era su casa. Entre los muertos estaba su familia. El niño empezó a tener fiebre, y se detuvieron en una farmacia para conseguir medicamentos. Mientras Juan y Elena registraban el lugar, una mujer, embarazada, se acercó a la puerta y dijo que había empezado a dar a luz. A pesar de las advertencias de Juan, Elena la dejó entrar. Era una trampa. La mujer golpeó a Elena y su acompañante armado le robó la bolsa y las llaves del coche. La pareja fue encerrada en un armario. Mientras los ladrones se iban, Elena le preguntó a Juan si sus visiones habían vuelto. Él confesó que sí. Volvieron junto con la nieve. Pablo no quería abrir la puerta. Estaba enojado con Juan, pero aceptó después de las palabras suaves de Elena. Le dieron la máscara que había sido para Clara y salieron juntos a la calle. Cuando Juan notó movimiento, se preparó para disparar, pero resultó ser una familia que se iba en coche. En la estación, subió al tren, pero no había nadie dentro. Todos los sobrevivientes habían desaparecido. Inga regresó a la casa de Tano después de buscar a su hermano. Lo encontró muerto en el parque. También contó que había oído sonidos extraños, pero no vio a nadie. Tano le dio una pistola y le encargó vigilar la casa mientras él iba con Lucas a buscar suministros. Regresaron a la estación de bomberos, pero ya estaban Benito y sus hombres. Benito propuso bloquear todas las carreteras, pero Tano estaba en contra. También pidió permiso para usar el garaje de Tano y dio 24 horas para pensarlo. Más tarde, en casa, captaron una señal en la radio. Un hombre desde Uruguay informó que la tormenta de nieve había llegado hasta ellos, y había oído informes similares desde Brasil. Quedó claro que la catástrofe era global. La comunicación se cortó. En un intento de capturar la señal desde Brasil, Tano subió al techo para ajustar la antena, pero notó que su brújula no funcionaba. En el taller, revisó otras brújulas, y todas marcaban mal. Más tarde, Juan y Elena regresaron con Pablo. Tano dijo que quería irse a una casa en una isla. Compartió sus sospechas. El campo magnético de la Tierra estaba alterado, y el mundo, literalmente, se había roto. Juan aún estaba decidido a encontrar a su hija. Se pelearon, y Tano declaró bruscamente que Clara estaba muerta,
y que Juan simplemente no quería aceptarlo. Mientras tanto, en una gasolinera, la mujer embarazada y su novio estaban recogiendo combustible y comida. El hombre escuchó un ruido, y al iluminar con una linterna los montones de nieve, vio algo moverse. El coche tembló. El chico desapareció. El cristal del lado de la mujer se rompió. Ella gritó, y el vehículo se precipitó colina abajo y se estrelló. En el túnel, alguien con un traje amarillo caminaba rápidamente. A lo lejos, se veían otras personas entrando en el túnel. En la casa de Tano, el grupo enterró a Russo. Luego, Tano y Lucas fueron a la tienda a buscar víveres. Juan insistió en seguir buscando a su hija. Ana recordó los directorios telefónicos que habían sido arrojados, los sacaron de la basura, y finalmente Juan encontró la dirección que necesitaba. Decidió ir a pie. Pero Tano cambió de opinión, se sintió culpable y decidió ayudar. Anunció que encontrarían a Clara, y luego se irían juntos a la isla. En el camino, Tano explicó su teoría. Supuestamente, el anillo de partículas radiactivas alrededor de la Tierra se había destruido, lo que había causado la nieve. Las carreteras estaban bloqueadas por coches. De repente, a lo lejos, se escuchó un zumbido, aparecieron vehículos militares. Un soldado les ordenó que no se acercaran al centro, había un cerco, y era peligroso. También dijo que se estaba organizando una base y ayuda en el camino. Su comportamiento los puso alerta, y Juan y Tano decidieron seguir a la columna. Pasando por el túnel, llegaron al centro de la ciudad, y allí los soldados abrieron fuego contra ellos. El coche dio marcha atrás, pero el camino estaba bloqueado por un autobús volcado. Continuaron adelante y pasaron junto a los soldados, solo para ver lo que estos estaban disparando. El puente estaba lleno de enormes insectos que lanzaban coches, y el ejército era impotente. En medio de la carretera apareció una persona. Al esquivar, Juan perdió el control, el coche patinó. En ese momento vio de nuevo la luz roja y a Clara. El coche se estrelló contra un garaje y se detuvo. Juan observó cómo los insectos descendían del puente, atacando a los soldados. Sus tentáculos envolvían los cuerpos y los arrastraban hacia algo parecido a una telaraña. Tano sacó a Juan del coche, y ambos corrieron hacia arriba, esquivando a los insectos que ya estaban rompiendo las puertas del garaje. Mientras corrían, Juan volvió a ser abrumado por destellos de luz roja y visiones de muerte y destrucción. Se refugiaron en el techo, se escondieron y esperaron a que los insectos y los militares desaparecieran. Al descender, tomaron las armas y siguieron adelante. Cuando uno de los insectos arrastró a una persona envuelta en un capullo hacia nuevos nidos, se escondieron y observaron. Durante el trayecto, Tano accidentalmente golpeó un cubo de basura, y el ruido atrajo a un insecto. Juan abrió fuego, pero la pistola de Tano se atascó. Juan disparó con precisión en la cabeza de la criatura, antes de que pudiera acercarse. Sin embargo, el ruido atrajo a otros. Mientras unos insectos devoraban el cuerpo de su compañero, otros comenzaron a perseguirlos. El rescate llegó de manera inesperada. Un hombre, agitándose, les indicó el camino. Al llegar a la iglesia, vieron cómo las personas en las ventanas lanzaban cócteles Molotov, incendiando a los monstruos. Los dejaron entrar, los condujeron por un pasaje secreto hacia otra parte del edificio. Allí encontraron a una monja, que cuidaba a los sobrevivientes, entre los cuales estaba Omar. Omar intentó convencer a los demás de que Juan y Tano eran peligrosos, pero la monja lo ignoró. En su lugar, los condujo al techo y les mostró las ominosas luces rojas en el cielo, afirmando que los insectos habían llegado de allí. Tano declaró que era una invasión extraterrestre, y trató de escapar, pero la monja lo detuvo. Por la tarde, regresaron los exploradores con una pequeña cantidad de suministros, pero informaron que no habían podido avanzar mucho, ya que los insectos estaban por todas partes. Tano propuso una teoría. Los insectos eran controlados por seres más inteligentes. Juan decidió escapar y buscar a su hija. Omar lo vio y, para callarlo, Juan lo agarró por el cuello. Omar mencionó a alguien llamado Rengo, quien supuestamente conocía a Juan desde la Guerra de las Malvinas, pero Juan no lo recordaba. También habló de un túnel secreto en la frontera entre el centro y las afueras. Juan salió por la puerta trasera y se desplazó por los techos de la ciudad. Volvió a ver la luz roja y otra visión. Insectos marchando hacia un objetivo desconocido. En la iglesia surgió una discusión. Algunos querían irse, otros tenían miedo. Al regresar, Juan informó que había encontrado un camión en funcionamiento. Decidieron que era hora de irse, antes de que fuera demasiado tarde. Mientras todos se preparaban, Juan habló con Rengo. Este dijo que se quedaría con la monja para no retrasar a los demás. Juan le confesó sobre sus visiones, las escenas de destrucción le recordaban a situaciones militares, pero Rengo no había experimentado nada similar. El grupo cruzó la calle con cautela bajo la luz roja. Un insecto pasó cerca, pero no los notó. Al llegar a la frontera, la mayoría se escondió en un autobús, mientras dos comenzaban a romper una vieja pared en busca del túnel. De repente, un bebé comenzó a llorar, atrayendo la atención. Afortunadamente, la pared cedió, y todos pudieron esconderse. Juan se quedó con la madre en el autobús mientras ella calmaba al niño. En ese momento, sonaron las campanas de la iglesia. La monja y Rengo distraían a los insectos. Cuando las criaturas irrumpieron, rociaron la iglesia con gasolina y la incendiaron, muriendo en las llamas. Mientras tanto, el grupo cruzó al otro lado y encontró el camión. Al intentar moverlo de entre los escombros, un insecto salió y arrastró a Tano.
Uno de los sobrevivientes lanzó una granada de humo, y la criatura retrocedió. Desde el puente se acercaban más insectos. Juan abrió fuego mientras los demás subían al camión. Los monstruos derribaron una señal de tráfico para alcanzarlos, pero el vehículo ya se alejaba. Mientras se marchaban, vieron la iglesia en llamas detrás de ellos. En una nueva visión, el joven Juan participaba en una batalla en las Malvinas. Tras una fuerte explosión, perdió el conocimiento y despertó por la mañana en una trinchera llena de compañeros muertos. Nevaba y se escuchaba el silbido del viento. Al salir, vio una versión mayor de sí mismo. En el presente, Tano, Juan y Omar se separaron del resto para regresar a la casa de Tano. Los demás se dirigieron a la base militar. Dentro de la casa, Juan vio con asombro a Clara, dormida en las piernas de Elena, exactamente como en sus visiones. La familia se reunió cálidamente. Clara explicó que había llegado sabiendo que él solía jugar al póker allí. Poco después, Roberto apareció con los hombres de Benito. Habían oído hablar de los insectos. Cuando Tano confirmó los rumores y dijo que se iba, Roberto propuso un intercambio. Su casa rodante a cambio de la casa y el garaje de Tano. Creía que podría enfrentar a los monstruos. El trato se cerró rápidamente. Cuando todos estaban listos para partir, Tano notó que el traje amarillo de Clara estaba en su bote. Al salir de la ciudad, casi chocaron con un coche descontrolado. En el muelle, descubrieron que no había agua y que el lecho del río era un pantano sucio. Sin embargo, en el cubo de un pescador aún había peces vivos. Omar sugirió ir al campamento, pero Juan y Tano decidieron dirigirse primero al norte en busca de agua. Si no tenían éxito, reconsiderarían el plan. Antes de partir, Tano revisó el bote. En el camino, vieron el mismo coche destrozado. La familia dentro había sido asesinada. Despertaron a Clara y le preguntaron dónde había conseguido el traje y la máscara, pero ella no recordaba nada. Tras varias horas, llegaron a un gran centro comercial donde se refugiaban personas. Decidieron quedarse allí por la noche. Mientras Bonnie sentó así, todos se acomodaban. Juan le confesó a Lucas que el regreso de Clara le parecía irreal. Lucas pensaba que era solo estrés. Durante la cena, la gente conversaba y bailaba, pero Juan se sentía incómodo. Cuando un niño especial se acercó a Clara, ella se quedó inmóvil y luego comenzó a aplaudir. Sus padres la llevaron a la tienda de campaña. Elena sugirió ir al campamento militar, tal vez allí podrían ayudar a Clara. Pero Juan recordó, no podía ir allí. En ese momento, Tano llegó. No encontró el bote, pero descubrió el diario de a bordo con la firma de Clara. Mientras tanto, Lucas buscaba alcohol y escuchó ruidos extraños detrás de la pared. Por la mañana dejó de nevar, y la gente se alegró al ver el sol. Mientras todos celebraban, Tano revisó la brújula. Resultó que los polos se habían invertido. El sur se había convertido en norte. Entonces, Ana notó que Lucas había desaparecido. Mientras Tano y Juan lo buscaban, llegó un coche. De él bajaron 3 personas con máscaras y abrieron fuego de repente. Cundió el pánico y la gente corrió hacia el interior. Juan y Tano se enfrentaron a los atacantes. Juan mató a uno con un disparo certero. Otro revisó un contenedor de basura. Encontró a unos adolescentes, pero los ignoró. Juan se escondió y disparó al tercero, cuyo cuerpo cayó a través de una vitrina. Debajo de la máscara, había una mujer con un collar. Era madre de 3 hijos. Elena prestaba ayuda a los heridos, incluido aquel mismo chico. En ese momento regresó Lucas con militares. Dijo que los había encontrado en la autopista. Cuando Tano le preguntó cómo había llegado hasta allí, Lucas no pudo responder. Más tarde, Tano revisó la casa rodante, que había quedado dañada durante el tiroteo. Todos los sobrevivientes fueron evacuados en camiones militares. Mientras iban por la carretera, Lucas señaló el lugar donde lo habían recogido los soldados. No recordaba cómo había llegado allí, y culpaba al alcohol que había tomado la noche anterior. Durante el trayecto por la ciudad, notaron que el río volvía a tener agua. Mientras tanto, el tercer atacante logró escapar. Se metió en el sistema de alcantarillado, pero los escarabajos no lo atacaron. Al contrario, se apartaron, como si lo reconocieran. Más tarde, Juan volvió a tener un sueño. Caminaba por un centro comercial y se encontraba con su madre, a quien él mismo había disparado años atrás. Ella le dijo que aún vivía en su mente y le pidió que no dejara de buscarla. Al despertar, estaba en una base militar, donde los soldados entrenaban a los sobrevivientes en el uso de armas. Una mañana, el sargento llamó a Tano al saber que era ingeniero y le pidió que reparara la radio. Pero cuando Tano comprendió que tendría que hacerlo en el centro de la ciudad, se negó con irritación. Después le contó a Juan que los militares planeaban estrellar un tren contra el muro de la frontera y enviar una señal desde una torre de radio. Lucas iba a participar y decía que eso ayudaría a salvar a muchos. Hablaba de forma agresiva, y sus amigos notaron que algo no iba bien con él. Mientras tanto, llegaron nuevos sobrevivientes a la base, entre ellos Roberto. Le contó a Tano que Benito y su banda habían muerto. Juan propuso escapar a una isla, pero Tano y las esposas se opusieron. La isla podía no ser segura, y Clara necesitaba atención médica. Esa noche, Juan no podía dormir y salió a caminar. Notó que 2 hombres lo seguían. Uno de ellos era ingeniero, y le dijo que cerca había una estación.
Si lograban restaurarla, podrían llegar al centro de la ciudad de forma segura y enviar la señal, pero necesitaban a Tano para lograrlo. A la mañana siguiente, los adolescentes hicieron una despedida por el chico con necesidades especiales que había muerto. Después de eso, Tano, Juan, Omar, Pablo, Inga, Lucas y algunas personas más se unieron a los soldados. Al cruzar el río, encontraron las vías del tren y siguieron caminando. Aviones militares pasaron por el cielo. Al llegar a la estación, el equipo comenzó de inmediato a reparar el tren. Mientras los soldados vigilaban la zona, los demás se ocupaban de los preparativos. Cuando el tren arrancó, nadie notó a una mujer armada que los observaba desde una torre de agua. A mitad de camino, Pablo y parte de los soldados se bajaron para proteger la frontera. Poco después, el tren se acercó al muro. Las vibraciones despertaron a los escarabajos, pero el equipo se mantuvo firme. Juan comenzó a cantar para animar a los demás. El tren chocó contra una barricada hecha de coches, levantando una nube de polvo y humo. Todos celebraban y tosían. En el centro de la ciudad bajaron con la batería, y los escarabajos no los siguieron. Aviones estrellados yacían cerca. El grupo se dividió. Unos fueron hacia la torre, otros hacia los aviones. En unas cajas encontraron misiles, e Inga halló un mapa que señalaba el estadio. De repente, apareció un niño en la calle. Cuando se acercaron, vieron una multitud de personas con rostros vacíos. En la torre, Tano instaló la radio y un soldado transmitió el mensaje: la resistencia sigue viva. Todos los sobrevivientes deben dirigirse a Campo de Mayo. Allí encontrarán un refugio seguro. La señal llegó a la base. Luego, las mujeres vieron a los adolescentes partir en un coche. Los soldados lanzaron bengalas de señal como confirmación del envío. Pero la alegría pronto se convirtió en preocupación. Desde el estadio, apareció un resplandor azul. Juan quiso ir a investigar, pero un soldado le recordó que el grupo que fue hacia los aviones no había regresado y que no podían arriesgarse. Decidieron esperar. En un apartamento en la cima de la torre, el grupo encontró unos naipes y comenzaron a jugar. Pero Lucas se comportaba de forma extraña. Olvidaba los movimientos, se enfadaba. Cuando empezaron a bromear con él, perdió el control. Apuñaló a Omar con un cuchillo y huyó. Juan y Tano lo persiguieron hasta el tejado. Allí, Lucas empezó a hablar sobre un enemigo que interceptaba las señales de radio y les estaba bloqueando. Estaba alterado, hablaba sin sentido, y luego saltó. Tano quedó en shock, pero Juan lo obligó a moverse. En la calle aparecían personas que se movían de forma extraña. Bajaron y se reunieron con el operador de radio y Omar. En la entrada, los guardias estaban inconscientes. El grupo se escondió en una escalera. Afuera vieron a alguien conocido, pero este gritó y los delató. Comenzó la persecución. Juan tuvo que disparar para cubrir la retirada y cerrar las puertas. Poco después llegaron al tren y saltaron dentro justo cuando el maquinista arrancó el motor. Los perseguidores iban tras ellos. Uno logró acercarse y Juan le disparó. Durante el trayecto, Juan comprendió que esas personas se comportaban igual que los tiradores en el centro comercial. Probablemente todo había sido planeado. Habían permitido que enviaran la señal. Juan quería averiguar qué ocurría en el estadio. El maquinista se ofreció a acompañarlo. Mientras tanto, enseñaron a Tano a manejar el tren. Juan no dejaba de sentir que ya conocía al maquinista. El resto del equipo debía regresar a la base para advertir a los demás y ayudar a Omar, que seguía herido. Atravesando la ciudad destruida, Juan y el maquinista escuchaban disparos lejanos. Al inspeccionar los alrededores, se toparon con personas inmóviles en un parque, como en trance, hasta que llegaron unos camiones. A su alrededor, los insectos se movían con calma, mientras la gente disparaba sus armas como si estuvieran en prácticas. Más tarde entraron en un edificio vacío, donde Juan volvió a tener visiones. Imágenes de los últimos días pasaban frente a sus ojos. Al salir al balcón, todo encajó. Juan comprendió por qué el maquinista le resultaba familiar, y entendió que todo eso ya había ocurrido antes. Los eventos se estaban repitiendo. De repente, en una glorieta estalló una luz azul, y emergió una criatura alienígena, el titiritero de toda esta operación. Emitía una melodía que anulaba la voluntad, convirtiendo a las personas en obedientes ejecutores. Entre la multitud, Juan vio a los adolescentes, y entonces lo entendió. Clara había estado bajo control desde el principio.